El día de Acción de Gracias, mi hijo me dio una cachetada, pero mi sonrisa lo hizo echarse para atrás de inmediato. Me llamo Edna Relic, tengo 68 años y vivo solita en una casita de madera en Vermont. Antes era jefa de enfermeras. Antes tenía esposo. Antes creía que formaba parte de una familia, hasta que me di cuenta de que solo era como un adorno más que tenían guardado para las fiestas. Hay un tipo de silencio que nadie te enseña a aguantar, sobre todo cuando tú eres la que cocina toda la comida. Pero no hay ni una silla esperándote en la mesa. Antes pensaba que si no pedía nada, siempre habría un lugar para mí. Pero la neta es que la gente te sigue empujando mientras tú sigas haciéndote para atrás. Esto no es para que me tengan lástima. Solo quiero que me escuches, sobre todo si alguna vez te han dicho que eres demasiado, cuando en realidad lo único que hiciste fue querer con todo el corazón. Y así llegó el Día de Acción de Gracias, un día para el que me había estado preparando desde mucho antes de que amaneciera, sin imaginarme que iba a ser el principio de una verdad más dura que cualquier palabra que me hayan dicho. Me levanté a las 5 de la mañana ese día para cocinar el platillo que antes todos me elogiaban. Pero este año nadie me había guardado un lugar en la mesa. Preparé mi café de olla y esperé a que el agua se filtrara sobre la taza de cerámica, que tenía un dibujo del invierno en Vermont. Afuera, la nieve cubría el camino, lleno de huellitas de ardillas y de uno que otro gato. El cielo todavía no clareaba, pero yo ya había metido todo en mi bolsa de tela. Apio, cebolla, pan duro en cubitos, todo. Lo dejé listo la noche anterior. Llegué a la casa de Franklin a eso de las 6:15. Nadie me abrió. Tuve que tocar 2 veces antes de escuchar las chanclas de Clare arrastrándose por el suelo. Abrió apenas tantito. Todavía en bata. Llegaste temprano, me dijo sin emoción. Yo le sonreí y levanté la bolsa. El platillo necesita enfriarse antes de meterlo al horno. Asintió y se fue, sin decir nada más. La cocina se veía igualita al año pasado. El mantel de yute, el calendario hecho a mano, colgado en la puerta, y la radio de AM, tocando melodías suaves con armónica. Me quité el abrigo y lo colgué en el respaldo de una silla. La vieja tabla de picar de Joel todavía estaba en el cajón. La saqué y la enjuagué. Siempre me decían, mamá, cómprate una nueva. Esa ya está toda gastada. Pero yo la guardé. Está rayada y oscurecida, pero nunca se deformó. Sigue quedando justo a mi mano. Me puse a picar cebolla. Los ojos me ardían, pero no era por la cebolla. Clare llegó unos minutos después. ¿Dónde dejaste las servilletas? Quiero doblarlas. Como abanicos. Le señalé el cajón. De abajo, cerquita de donde están los cuchillos pequeños. Ella buscó y luego cambió de opinión. Los abanicos ya pasaron de moda. Ahora la gente hace figuras de loto. No dije nada. Seguí cortando el apio con movimientos parejos mientras el reloj marcaba las 7. Caleb bajó, alto, flaco, y todavía medio dormido. Abue, ese es tu café del viejo. Lo puedo oler desde aquí. Asentí con la cabeza y le serví una taza. En Boston nomás tomo Starbucks, pero esto huele más rico. Sonreí y le pasé un poquito de salsa de arándano para que la probara. Sabe igual que cuando era niño, dijo. Clara entró justo después. Caleb va a verse con Siena en el carro. Van a dar la vuelta. Se despidió y salió. Clara empezó a reacomodar los cubiertos, pieza por pieza, como si algo estuviera mal. Miré el reloj. Eran las 7:32.
El pavo ya estaba en el horno. Le di otra untada con mantequilla de ajo. Entonces bajó Franklin, con una camisa color beige y el cabello bien peinado hacia atrás. Y no era necesario que le trajeras regalo a Maya. Ella ya no está en contacto. Me volteé a verlo. ¿Cómo? Si la semana pasada me escribió que vendría. Cambió de dirección. Nadie sabe dónde está. No te preocupes por eso. Abrí mi bolso y saqué su carta vieja. Papel color crema, tinta azul, letra inclinada. Maya fue mi alumna. Ahora es periodista. En la carta mencionó que entrevistó a una enfermera en Maine. Una señora que habló de mí. Decía que nunca olvidó cómo la señorita Edna le enseñó a hacer un nudo con la sutura. Antes de que pudiera terminar de leerla, Clare me echó una mirada y se rió bajito. ¿Y cartas? ¿A poco alguien sigue escribiendo eso? Ya hay correos, mensajes, videollamadas. Doblé la carta con cuidado, siguiendo las marcas antiguas. Clare doblaba cada servilleta como si fuera un ritual. Entendí que no necesitaba que yo cocinara. Solo quería que yo no desordenara lo que ya tenía organizado. Volví al horno y revisé el pavó. El olor de la mantequilla dorada llenó la cocina. En ese momento, Caleb regresó con un ramo de flores silvestres. Mojaditas de nieve. Siena y yo las recogimos en la colina. Le gustan las azules pequeñitas. ¿Sabes cómo se llaman, Abue? Me acerqué una a la nariz. Volvídame los nudos. Él me miró. Es un nombre triste. No contesté. Me volví al relleno, le eché un poco de nuez moscada y una pizca de pimienta blanca. Clara estaba atrás de mí, mirando cómo lo mezclaba. Usas demasiada sal. Hice una pausa. Es la misma receta de siempre. A Franklin le gusta así. Ella no dijo nada. Nomás salió a la sala. La oí decirle a Caleb que colgara su abrigo. Y que le preguntara a Siena sobre sus opciones vegetarianas. Fuera lo que fuera que dijo Siena, Clare ya tenía una respuesta lista. Pensé en lo que dijo Caleb. Es un nombre triste. Yo antes pensaba que era hermoso. Como un recordatorio, no me olvides. Pero ahora suena más como un susurro, de alguien que se va desvaneciendo. De una casa a la que alguna vez perteneció. Cerca del mediodía, Franklin volvió a entrar. Traía una hoja de papel y le iba tachando cosas. Después de cenar, ¿puedes regresarte temprano a casa? Mamá, tenemos nuestros propios planes esta noche. Levanté la vista, queriendo creer que había escuchado mal. Pero él nomás se quedó viendo la lista. Sin mirarme, sin decir nada más. Como si fuera otra tarea más por hacer. Me sequé las manos con la toalla y me quedé un momento ahí parada. Luego regresé a la calabaza y seguí cortando. El cuchillo golpeaba suave la tabla de picar. Y sentía que cada rebanada me alejaba de algo a lo que ya no me podía aferrar. Servimos el pavó en una charola grande de porcelana. Lo rodeamos con pasas, manzanas al horno y romero fresco. Clare pasó y ajustó los cubiertos. Caleb trajo agua para la mesa y luego se detuvo. ¿Todavía usas ese delantal viejito, Abue? El del girasol bordado. Alicé la tela gastada y sonreí. Joel eligió esa tela él mismo. Tu mamá siempre decía que se veía anticuado. Caleb miró a su alrededor. No veo ninguna foto del abuelo. No, dije despacito. No, no la ves. Franklin llamó a todos a la mesa. Me lavé las manos, serví un poquito de agua. Y me senté en la silla más cerquita de la cocina. En la mesa se sirvieron, platicaron del trabajo. Del clima, de Boston, de moda. Nadie mencionó a Joel. Nadie preguntó por la carta. Nadie mencionó a Maya ni el relleno, que fue lo primero que desapareció. Después de la comida, Clare propuso tomar una foto familiar. Ella colocó a todos en su lugar, a Franklin en el centro, con el brazo sobre sus hombros. A Caleb y Siena del lado izquierdo. Yo me quedé en la orilla, un poco inclinada para no tapar el florero.
la cámara parpadeó en rojo. Clare dijo. 1, 2, sonríe. Sonreí lo justo. No porque estuviera feliz, sino porque ya sé cómo hacerlo. Después vino el postre. Pastel de calabaza con crema de nuez moscada. Caleb me preguntó si quería probar el vegano. Le dije que no. Ya tenía el estómago lleno, pero el corazón, frío. Lavé los platos y me enjuagué las manos con agua tibia. Mi delantal todavía tenía una mancha de salsa de arándano. Lo doblé con cuidado para llevármelo a casa. Clare no me pidió que lo dejara limpio, pero tampoco me pidió que lo hiciera. Quizás, en esta casa, soy solo alguien lo suficientemente recordado como para no ser olvidado. Pero no lo suficiente como para ser parte de verdad. Caleb me trajo una taza de té caliente. Abue, ya estás cansada. Miré mis manos, mis dedos, la piel delgadita como papel. No estoy cansada, le dije. Solo un poco perdida. Él me tocó la mano. Sigues siendo importante. Asentí. Y gracias. Pero supe que lo dijo para consolarme. Entonces Franklin volteó. Será mejor que te regreses a casa, mamá. Está nevando más fuerte. Nosotros limpiamos. Me puse el abrigo y agarré mi bolsa de tela, donde guardé lo que sobró del relleno. Clare me deslizó un pedazo de pastel envuelto en papel pergamino. Para ti. Asentí. Y gracias. Afuera, la nieve ya había cubierto los escalones. Me moví con cuidado. Todavía traía la vieja bufanda de Joel, bien envuelta en el cuello. El olor de la cocina se me quedó pegado en las mangas. La luz del porche brillaba bajito, igual que la mirada de Franklin. Cada vez que hacía una pregunta que no debía. Abrí la puerta del coche y me puse el cinturón. La radio seguía tocando una canción vieja. Hojas de otoño, la que Joel y yo escuchábamos. En nuestro primer día de gracias juntos. No me fui de inmediato. A través del cristal empañado, miré hacia la casa. Una familia recogiendo la mesa, riéndose entre ellos. Preparándose para una noche de la que yo no era parte. No sentí coraje. Solo ese hueco que se queda cuando te das cuenta. De que estuviste en una fiesta creyendo que eras la anfitriona. Cuando en realidad fuiste solo una invitada más, de paso. Miré la silla vacía de Joel. Nadie lo mencionó este año. Pensé que con lo que había hecho ese día era suficiente. Pero de alguna forma, la exclusión no terminó cuando terminó la comida. Se sentaron en la mesa como si yo no estuviera. Y eso que fui yo quien cocinó toda la cena. Clare alisó su servilleta, se sirvió una copa de vino blanco. Y empujó la botella hacia Franklin. Nadie dio las gracias. Nadie me preguntó si quería algo de tomar. Junté las manos sobre el regazo. Intentando no ver el puré de papa. Ese mismo que Caleb alguna vez dijo. Nadie lo hace mejor que mi abuela. El año pasado, Clare había dicho. Debería ceder la casa del lago, así ya no nos preocupamos después. Me reí en ese momento, pensando que era solo un comentario sin importancia después de la cena. Pero ahora, al escucharla decirle a Siena que esta comida era nuestro banquete de fiesta. Empecé a preguntarme cuándo exactamente me habían empujado fuera del círculo. Una música suave salía de una bocina Bluetooth junto a la ventana. Clare había escogido puras pistas instrumentales. De esas que no traen recuerdos, solo llenan el silencio. Siena estaba sentada cerca de Caleb. Todavía un poco tímida. No hablaba mucho, pero sus ojos me miraban. Como tratando de descifrar qué tipo de abuela era yo. ¿La cariñosa o la que se aferra demasiado? Le sonreí y tomé mi vaso de agua. Clare le pasó un plato a Caleb. Deberías probar esto. Franklin lo preparó especialmente para los chavos. Volteé a ver el relleno que yo había hecho. Ahí seguía, intacto en el plato de Clare. Me serví un poco de salsa de arándano, dejando que el color rojo brillante me reconfortara. Esa receta me la enseñó Florencia. Una vez me dijo. Mantener la cocina caliente es más que calentar la comida,
también es calentar las palabras. Sonreí apenas. Supongo que, al menos, eso sí lo hice bien. Abue, ¿todavía te acuerdas de cuando eras enfermera? Preguntó Caleb, volteando hacia mí con voz bajita. He estado pensando. Tal vez me meta a algo del área de la salud. Levanté la mirada. Esa pregunta me hizo sentir vista. Aunque fuera solo por un momento. Me vinieron a la mente algunos turnos de noche. De esos que aún recuerdo, sobre todo en invierno. Nos turnábamos para recorrer los pasillos. Y calentar botellas con agua para que los pacientes no se congelaran. Órale, dijo Caleb. Clare se metió en la conversación. Ya nadie hace eso. ¿De qué año estás hablando? No respondí. Solo asentí con la cabeza. Caleb siguió viéndome, sin juzgar, sin apurarme. Sus ojos se parecen más a los de Joel que a los de Franklin. Franklin, en cambio, frunció el ceño mientras le daba vueltas a una rebanada de pastel de calabaza. Por cierto, mamá, sobre la casa del lago. Ya nos encargamos de eso. Volteé la cabeza tratando de entender bien. ¿Encargarse? ¿Cómo que encargarse, hijo? Quiero decir, hablamos después, ¿sí? Primero comamos. Solté el tenedor. Esa casa del lago la construyó Joel. Con el bono que le dieron cuando lo ascendieron por última vez, antes de jubilarse. Juntos pintamos las paredes. Cada verano sembrábamos lavanda junto a la ventana. Después de que él falleció, me fui a vivir ahí. Y no fue hasta el otoño del 2020 que me insistieron en que me regresara a la ciudad. Para poder cuidarte mejor, dijeron. Sonó el timbre. Franklin se levantó a abrir. Nathan, mi hijo menor, estaba parado ahí. Con los guantes puestos y el cabello recogido. Perdón por llegar tarde. El tráfico desde Woodstock estuvo horrible. La cena ya casi termina, le soltó Franklin, seco. Nathan entró, echó un vistazo al ambiente. Y se sentó en la silla junto a la mía. Se inclinó hacia mí y me susurró. ¿Aún tienes los papeles de la casa del lago? Los que firmaste cuando estabas enferma. Volteé a verlo. ¿Por qué preguntas? Dije. Nomás quería saber, respondió con una sonrisa leve. No estabas muy alerta en ese momento, ¿verdad? No habló fuerte, pero lo suficiente como para helarme la piel. Me acordé de cada palabra que firmé, de cada hoja que llevaron hasta mi cama. Cada vez que Franklin decía. Es solo algo temporal, mamá, es para poder cubrir el predial por ti. Antes de que pudiera decir algo, Clare se metió. Su voz suave, como la nieve cayendo. Ya no vives allá. Lo lógico es que la casa esté a nuestro nombre. Nadie dijo nada. Hasta Caleb se quedó callado. Apreté mis dedos, temblando tantito. Clare le sonrió con cortesía a Siena, y luego volteó hacia mí. Como si acabara de explicarme algo totalmente razonable. El papeleo puede ser un fastidio, mamá, y nosotros somos mejores para lidiar con eso. Asentí. No supe qué más hacer. El pastel de calabaza ya lo estaban cortando en rebanadas. Nathan estaba metido en su celular. Franklin sirvió más vino. Caleb seguía viéndome, con una expresión que no supe cómo leer. No era lástima, tampoco enojo, más bien parecía comprensión. Intenté comer un pedazo de pastel, pero se me hizo un nudo en la garganta. Tenía mucho tiempo que no me sentía tan fuera de lugar en una cena navideña. Y eso que toda la comida era mía. Aunque esa casa del lago alguna vez fue donde acuné a cada uno de mis hijos. Cuando tenían fiebre. Franklin empezó a hablar de un nuevo proyecto. Clare lo interrumpió para contar sobre su traslado de oficina, cerca del MIT. Nathan metió un par de comentarios, y luego volvió a quedarse callado. Miré mis manos. Las manchas de la edad se veían más oscuras bajo esa luz amarillenta. ¿Todavía tienes tu historial médico, mamá? Preguntó Nathan, en un tono difícil de descifrar. Sí, respondí sin levantar la vista. Está en el archivero de mi depa.
¿Nunca le escribiste una carta de agradecimiento a tu doctor? Preguntó Clare, ladeando la cabeza. ¿Quién hace eso hoy en día? Apreté los labios. Maya decía que le encantaba la sensación de tener una carta real entre las manos. Clare soltó una risa bajita y cambió de tema. Cuando ya era hora de recoger la mesa, empecé a levantarme. Pero Clare ya estaba juntando los platos. Siéntate, mamá. Deja que la hija se encargue. No dije nada. Algo dentro de mí se cerró, como si una puerta se hubiera atorado desde adentro. Caleb regresó con los vasos vacíos. Siena se inclinó hacia él y le dijo algo en voz baja. Pero yo alcancé a escucharlo justo. ¿De esa casa sí era suya? Caleb no respondió. Su silencio, junto con la mirada de Siena, fue como una advertencia muda. Y me cansé de quedarme callada. Lo que tanto temía, llegó. Y llegó más rápido, y más duro de lo que me imaginaba. Dije una sola cosa, y lo que recibí fue una bofetada. De la misma persona que yo di a luz. Que yo crié. Y que una vez creí que me iba a proteger cuando estuviera más frágil. El golpe en mi mejilla sonó fuerte, como un trueno en un cuarto ya demasiado callado. Nadie dijo ni una sola palabra. Nadie jadeó. Nadie ni siquiera respiraba. Solo se escuchó el sonido de un cuchillo cayendo sobre el piso de madera. Y el golpecito metálico de una cuchara rodando en ese silencio tan frío y tan quieto. Volteé la cabeza despacio. No lloré. No hice ningún gesto. Simplemente miré a Franklin con los ojos vacíos. Su cara se puso roja, y respiraba agitado. Clare le puso la mano encima, como queriendo calmarlo. Pero no dijo nada. Nathan frunció el ceño, pero se quedó callado. Caleb no se movió. ¿Y Siena? La vi con el celular debajo de la mesa. Con el dedo puesto sobre el botón de grabar. Cuando Franklin era niño, una vez le dio una bofetada. A un compañerito que me llamó vieja. Todavía me acuerdo cómo llegó a la casa. Con el ojo hinchado por el castigo de la maestra. Pero orgulloso. Nadie insulta a mi mamá, dijo en ese entonces. Pero hoy, esa bofetada vino de él. Y no fue porque alguien me insultara. Sino porque me atreví a pedir respeto. Solo hice una pregunta, dije bajito. ¿Por qué planeabas mover todo lo mío? ¿Sin siquiera preguntarme? Nadie respondió al momento. Clare desvió la mirada. Nathan soltó una risita sarcástica. Entonces Franklin golpeó la mesa con la mano. Y se paró de golpe. ¿De verdad crees que todavía tienes voz o voto en algo? Lo miré de frente. Solo estaba preguntando. Está grande, ya no entiende, soltó Nathan. Ni siquiera sabe cómo se maneja el papeleo. Yo mantuve mis ojos fijos en Franklin. Mis dedos apretaron la servilleta. No para cubrirme la cara, sino para no tambalearme. Así que todo lo que viví, todo lo que guardé, ya no me pertenece. Franklin se me acercó rápido, de forma brusca. Levantó la mano. Y luego la bajó. Siena soltó un jadeo y se le cayó la cuchara. Caleb se paró de golpe. Papá. Yo me quedé sentada. La mejilla me ardía. Pero por dentro sentía una calma hueca, helada. Sonreí apenas. No por perdón, ni por orgullo. Sino porque, por fin, estaba viendo todo claro. Gracias, susurré. Ahora ya sé que puse mis esperanzas en las manos equivocadas. Franklin se quedó congelado. Clare le murmuró algo a Caleb, pero no escuché qué. El único sonido que me importaba en ese momento era el granizo golpeando contra el techo del porche. Un recordatorio lento, constante, de que el invierno iba a llegar temprano este año. Mi celular vibró en el bolsillo del abrigo. Lo saqué. La pantalla decía, Maya Chen. ¿Estás bien? No respondí. Me quedé viendo su nombre. Mi exalumna. La misma que una vez escribió. Que quería ser alguien que dijera la verdad.
sin tener que suavizarla. Franklin se dejó caer otra vez en su silla. Nadie tocó su comida. Servilletas arrugadas, platos manchados con salsa de arándano. Las manchas rojas parecían sangre vieja sobre el mantel blanco. Clare suspiró. Quizá debería subir a descansar, mamá. Yo limpio. Me paré. No dije gracias. Ella tampoco. Solo subí las escaleras. Paso a paso. Con el teléfono aún en la mano izquierda. Y la mejilla derecha todavía doliendo. Arriba, la casa estaba en silencio total. Podía oír cómo el viento se colaba por debajo del marco de la ventana. El cuarto de visita seguía igual, sábanas gris clarito y una lámpara de noche viejita. Sobre el estante, una foto de la boda de Franklin y Clare. Una que yo misma les había regalado. Nunca cambiaron el marco, pero ya tenía una capita delgada de polvo encima. Cerré la puerta detrás de Mitsumi y me senté en la orilla de la cama. Mis manos ya no temblaban. Pensaba en la bofetada. No por el dolor, sino por lo fácil que salió. Como una emoción sin peso, sin pensarlo. Lo que más me dio escalofríos no fue la fuerza. Fue la forma en que Franklin me miró al hacerlo. No estaba enojado, ni fuera de control. Estaba seguro. Como si yo fuera un asunto que había que resolver, sin más. Me asomé por la ventana. El patio trasero ya estaba cubierto de una capa delgada de hielo. El arce estaba pelón. El pasto del verano se había ido. Reemplazado por tierra oscura y hojas prensadas sobre la nieve mojada. Me paré y caminé hacia el ropero de madera que estaba pegado a la pared. El tercer cajón tenía una cerradura vieja. De esas con llavecita pequeña, como las que usaba cuando era enfermera. Lo abrí. Todo seguía en su lugar. Una carpeta de piel color marrón oscuro, amarrada con una cinta roja. El olor a cuero viejo y papel me removió algo en el pecho. La puse sobre la cama y desaté la cinta. Cada documento estaba donde debía. Copias de mis registros médicos del 2020. El título de la casa del lago antes del traspaso. Los papeles del poder legal temporal. Y una carta que una vez le escribí, pero nunca mandé. A un viejo amigo abogado de Joel. Había guardado ese archivo 3 años. No por paranoia. Sino porque en el fondo sabía que un día iba a necesitarlo. Saqué el papel más chiquito. Tenía solo una línea escrita a mano. Ya no retrocedas. Nadie te va a abrir camino ahora. Escribí esa frase una noche en un departamento rentado en Montelar. Justo después de recuperarme de una caída. Franklin no fue a verme. Nathan me mandó un mensaje. Estoy full. Ánimo, ma. Lo entendí. Pero desde ese momento empecé a juntar papeles, copias, grabaciones. No para pelear. Sino para estar lista. El celular volvió a sonar. Era Maya. Si necesitas algo, nomás dime. Boyd escribió. No le contesté, pero supe que ya no estaba sola. Guardé la carpeta, cerré el cajón y me paré. En el espejo, me acomodé el cuello de la blusa. La mejilla todavía me ardía un poco. Pero mis ojos se veían más claros que en toda la mañana. No porque estuviera enojada, sino porque por fin estaba viendo todo tal y como era. Al salir, vi a Siena parada arriba de las escaleras. No dijo nada. Pero cuando cruzamos la mirada, supe que había visto todo. Bajé las escaleras despacio, sin prisa. Afuera, el viento silbaba suave. Y dentro de mí, un sonido que iba creciendo. No era dolor, ni coraje. Era un plan. Silencioso, pero claro. Esa noche no pegué el ojo. Cada papel que había reunido en 3 años. Había encontrado su sitio. Y a la mañana siguiente. Bajé las escaleras y ya no era la misma mujer de antes. Ya no era la que esperaba. Ni la que se quedaba callada. Alguna vez me tragué el llanto en un año nuevo. O pasé una Navidad sin regalos. Pero este día de gracias.
Bajé con una carpeta en la mano que podía dejar muda a toda la sala. La casa todavía olía a jamón glaseado. Como si nadie hubiera terminado de limpiar la cocina. En la tele pasaban las noticias sobre granizo cayendo en el este de Vermont. Mapas azul-gris llenaban la pantalla. Pero nadie los estaba viendo. Yo bajé las escaleras con mi carpeta de piel marrón en la mano. Lo único en esa casa que de verdad pesaba. Franklin estaba sentado viendo su celular. Pero ni siquiera estaba poniendo atención. Nathan discutía en voz baja con Clare. Caleb sostenía un vaso de agua. Pero no tomaba ni un trago. Sienna me miró. Y esta vez no vi lástima en sus ojos. Tampoco confusión. Era la mirada de alguien que sabe. Que algo importante está a punto de pasar. Me paré en medio de la sala y dije con calma. Y necesito hablar. Nadie dijo nada. Pero nadie se fue. Puse la carpeta sobre la mesa de centro. La abrí y acomodé cada papel. Como si fueran piezas de un rompecabezas. La escritura de la Casa del Lago. Una carta de un abogado con fecha del 2020. Un documento que certifica mi capacidad legal. Correos electrónicos de la empresa que lleva mis inversiones. Cada hoja limpia, sellada y firmada. Las había preparado en silencio por 3 años. La Casa del Lago sigue a mi nombre, dije. Y así va a seguir, hasta que yo me muera. O decida algo distinto. Nathan se levantó y dio un paso hacia mí. Con la mano extendida. Mamá, al menos déjanos revisar los papeles. Pero Caleb se adelantó. No levantó la voz. Solo dijo. Déjala terminar. Clare se recargó en una esquina. Con el teléfono en el oído. Ella ya sabe. Deja de marcar. Espérame afuera. No le puse atención. En mi mano tenía la última hoja. Una carta de Maya Chen. Firmada, confirmando la reunión de mañana. Con un periodista de un medio independiente. ¿De verdad vas a traer a alguien con cámara? Se burló Franklin. ¿En serio vas a ventilar esto frente a todos? ¿A arrastrar a la familia a los medios? No contesté. Miré la habitación. La misma donde cocinaba. Limpiaba los marcos, colgaba las botas navideñas. Y siempre me decían que estaba haciendo un drama. Pasé demasiados años creyendo en palabras bonitas. Que no querían decir nada. Me caí por las escaleras, dije. En 2020 estuve más de 10 días en el hospital. Nadie vino. Nadie, excepto Maya. Una exalumna que voló desde Nueva York. Trajo manzanas. Y solo me hizo una pregunta. ¿Tienes a alguien que te cuide? Nadie respondió. Pero vi cómo se le ablandó la mirada a Caleb. Nathan bajó los ojos. No necesitaba que hablaran. Ya no. Me senté por primera vez en toda la tarde. Y hablé despacio, sin rodeos. Creé un fideicomiso privado. ¿Y si alguien intenta quitarme lo que es mío? Está en su derecho de intentarlo. Franklin me miró. Pero esta vez no vi desprecio en sus ojos. Ni seguridad. Solo duda. Quizá incluso miedo. Nadie dijo nada. Franklin se quedó como congelado. Ni siquiera volteó a ver la carpeta. Como si supiera que acababa de perder el control de todo. Clare seguía parada en la esquina. Con el celular en la mano. Pero ya no hablaba. Nathan caminaba de un lado a otro. Murmurando algo como: no puede hacer esto sin avisarnos, no hay ninguna ley que lo permita. Yo recogí los papeles con calma. Y los volví a acomodar dentro de la carpeta de piel. Sin prisa. Sin enojo. Pero ahora mis manos no temblaban. ¿De verdad vas a hacer esto público? Preguntó Clare con voz débil. La miré. Solo comparto lo que tengo. ¿Tengo derecho o no a decidir sobre mi vida? Caleb salió de la esquina donde estaba. Y vino a sentarse a mi lado. No le dije nada. Pero en ese momento lo vi claro.
La mirada que tenía ya no era la de un niño. Era la de un hombre. Un hombre que empezaba a notar la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Dentro de una casa donde la verdad se había torcido por costumbre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Maya. Puedo llegar antes. Llevaré la cámara y a un amigo del ayuntamiento local. Si estás lista, te dejo contar tu historia. Le contesté. Estoy lista. Entonces levanté la mirada. Y por primera vez esa noche, crucé los ojos con Franklin. Ya me quedé callada demasiado tiempo. No porque fuera débil, sino porque todavía creía que algún día mis hijos iban a entenderlo todo. Pero si sigo esperando, no me va a quedar nada a que aferrarme. Franklin me sostuvo la mirada. No había enojo, pero tampoco confianza. Se levantó, dio un paso para atrás. Y no dijo ni una sola palabra. Entonces habló Siena. Apenas un susurro. Creo que grabé todo. Todos voltearon a verla. Seguía sentada en la esquina, con el celular en la mano. La pantalla brillando suave. Su voz no fue fuerte, pero cortó la tensión como una ráfaga de aire frío. Franklin desvió la vista. Primero a su hijo, luego a Siena. Y por un momento, vi algo parpadear en su cara. No era furia, sino esa clase de entendimiento que duele cuando te das cuenta que perdiste algo que ya no vas a poder controlar. Por primera vez en toda la noche, vi a Franklin como el hijo, que pensó tener todo calculado, pero que ahora ya no estaba tan seguro. A la mañana siguiente salí de esa casa, con mi carpeta en la mano, y una determinación más clara que nunca. Sabía que ya no estaba sola. Y supe también que ya no tenía que seguir jugando con sus reglas. No tenía un abogado a mi lado. Tenía diarios llenos de pruebas. Y una carpeta de piel que había estado sellada durante 3 años. La oficina de la abogada Denise Yelle. En Rutland, olía ligeramente a té de canela. Sobre su escritorio, una taza vieja de porcelana soltaba aún algo de vapor. Junto a un montón de papeles marcados con clips amarillos. Denise tendría unos 50 y tantos. Pelo entrecano. Voz tranquila. No me interrumpió ni una sola vez. Vamos a presentar la respuesta mañana a primera hora, dijo. Ya hablé con la oficina del condado. Y con base en este expediente, tocó los documentos con el dedo. No tienen ningún derecho a pedir control. A menos que puedan demostrar legalmente que usted está incapacitada. No dije nada. Solo asentí con la cabeza. Siena había mandado la grabación de audio esa misma noche. Caleb escribió una declaración firmada, con fotos de la cocina de esa noche. Le pedí a Maya que imprimiera el borrador de su artículo. Todavía no lo leía completo. Solo había visto el título, Una madre al límite. Vamos a necesitar un estado de cuenta del banco, agregó Denise. Un registro de los retiros. De los últimos 6 meses. Metí la mano en mi bolsa de tela. Y saqué un sobre delgado. Aquí está. Fui al banco la semana pasada. Me dieron el desglose completo. Y además, Clare una vez dijo que iba a retener parte de mi dinero cuando saliera del hospital. Denise abrió el sobre. Su expresión no cambió. Has estado preparando esto desde hace tiempo. Ya van 3 años, dije. Desde la primera vez que me dijeron: mamá, ya no vayas sola al súper. Es peligroso. Esa tarde volví a la casa del lago. La casa que todavía estaba a mi nombre. Aunque ellos creyeran otra cosa. El cielo estaba gris. Un oficial de patrulla estaba en la entrada. Justo como lo había solicitado a través de la oficina de Denise. No era por miedo. Era por tener un testigo si las cosas se salían de control. Maya llegó a la 1 en punto.
Más delgada que en las fotos. Con el cabello recogido y unos lentes redondos. En la nariz. Con ella venía un hombre de mediana edad. Miembro del Consejo Municipal. ¿Quieres que grabe esto?, preguntó Maya. Si no te sientes cómoda, puedo hacer solo audio. Negué con la cabeza. Hazlo como tú quieras. Nada más no le pongas adornos. No lo haré, respondió ella. Nos sentamos en la sala. Abrí de nuevo la carpeta y volví a acomodar todo. Contratos, cartas escritas a mano, fotos. Y hasta la grabación donde Clare regaña a Sienna por dejar que Caleb se metiera en asuntos de adultos. Maya escribía en silencio. Solo hizo 3 preguntas. Y cuando le respondí, no fue con la voz de una madre dolida. Fue con la voz de alguien que se había acostumbrado a que no le creyeran. Pero que esta vez venía preparada. Con pruebas. Ya casi al anochecer, Maya apagó la grabadora. Me miró un momento y luego asintió. El artículo se revisa en 3 días, me dijo. Pero, siendo sincera, creo que con el título va a ser suficiente para que más de uno se lo piense 2 veces. No dije nada. Solo me quedé viendo por la ventana. Había empezado a caer la nieve. A la mañana siguiente, Denise me acompañó al juzgado del condado. La sala era pequeña, forrada con paneles de madera oscura. Y olía a cera vieja y limpiador de pisos. No había mucha gente. Unos cuantos empleados. Y 3 personas que en su momento llamé familia. Franklin traía un traje azul marino. Y el rostro se le veía cansado. Claren no se presentó. Nathan entró después, en silencio. Yo me quedé al centro del lugar. Frente a mí estaba el escritorio con el nombre del juez. A mi lado, Denise sostenía la carpeta. No había preparado discurso. No traía nada escrito. Solo 3 cosas. Mi identificación. La carpeta. Y una nota escrita a mano por Caleb. Mi abuela no está loca. Solo no quiere que la traten. Como si no existiera. Denise entregó la grabación. Los estados de cuenta. Los testimonios de Sienna y Caleb. Maya no estuvo presente. Pero el borrador de su artículo ya formaba parte del expediente. Franklin no dijo nada. Nathan tampoco. Cuando el juez preguntó si alguien tenía algo más que agregar, nadie abrió la boca. Volteé a ver a Franklin. Tenía documentos. Tenía pruebas. Y, sobre todo, ya no necesitaba que mis hijos decidieran por mí. Nadie me detuvo. El juez solo asintió. Y confirmó que mi documentación era válida. Que mis derechos legales y mi capacidad mental estaban intactos. No hay motivo para una tutela, dijo. Cuando salí de la sala, Franklin ya se alejaba rápido. Sin decir palabra. Nathan caminó por el pasillo. Hasta el fondo. Y la cámara de Maya, que estaba justo al final del corredor lateral. Solo alcanzó a captarlos de espaldas. Dándose la vuelta. No lo seguí. No pregunté por qué. Empujé las puertas pesadas de madera. Y salí al frío. Sentí el aire helado en el cuello. Un recordatorio de que estaba viva. Y esta vez, yo decidía qué significaba eso. Después de todo, recuperé mi autonomía. Pero lo que sentí no fue triunfo. Fue paz. Una paz más profunda. De la que llevaba años buscando en silencio. Antes creía que lo único que necesitaba era una disculpa. Pero lo que de verdad necesitaba era un momento de calma y una silla elegida por mí. Esta mañana, las cortinas blancas se movían como si fueran olas. El lago de enfrente ya no estaba congelado, su superficie reflejaba el cielo pálido de principios de junio. Preparé té en mi vieja tetera de porcelana,
Corté una rebanada del pay de manzana que horneé anoche y puse todo sobre la mesa larga de madera, justo debajo de la ventana que da al lago. El sillón viejo que Joel compró en 1982, en una tiendita de muebles en Montpellier, seguía en su lugar. Cada vez que le quito el polvo, me acuerdo de lo que solía decir. Esta silla no tiene nada de especial, salvo que es nuestra. Clare decía que ya estaba pasado de moda. Franklin quería donarlo. Pero yo lo conservé, porque era una parte de mí a la que nadie tenía derecho a ponerle precio. Hoy el cartero dejó una postal azul. Letra bonita, cuidada, escrita a mano. Era de Caleb. Abuela, elegí sociología. La lección más grande de mi vida vino de ti. Gracias por no quedarte callada. Nunca lo voy a olvidar. Puse la postal recargada contra la tetera. No la volví a leer. No hizo falta. Maya llegó a las 9. Traía una bolsa de lona grande con un altavoz Bluetooth, unos cuantos libros y una copia impresa del artículo que salió en portada la semana pasada. El título, La silla olvidada. Historias de madres al límite. No pregunté cuánta gente lo había leído. Tampoco si Franklin lo había visto. Lo que importaba ya estaba ahí, frente a mí. Maya, un grupo de 6 mujeres sentadas en el patio trasero, y la luz del sol colándose entre las hojas de arce sobre el piso de ladrillo. María, que antes trabajaba en el juzgado, ahora traía el pelo plateado y usaba lentes para leer. Junto a ella, grande, divorciada a los 55. 2 más se habían mudado a Vermont después de jubilarse. Nadie preguntó por qué estábamos ahí. Nadie me pidió que contara nada. Pero cuando empecé, me escucharon. Nadie volteó a ver la hora. No dije mucho. Solo conté algunos momentos del Día de Acción de Gracias. El sonido del cuchillo al caer al piso. La carpeta que mantuve guardada durante 3 años. Y la sonrisa que le di a mi hijo justo después de que me abofeteara. Maya leyó la primera línea de su artículo. Su voz tembló un poco. Dicen que una madre es el cimiento de una familia. Pero los cimientos también se agrietan. Y cuando nadie mira hacia abajo. Pueden venirse abajo sin aviso. Todas se quedaron en silencio. Asentí, sin saber si era por sus palabras o por lo que yo sentía. De cualquier forma. Había sobrevivido al invierno. Y ahora estaba aquí, en una casa que ya nadie quería habitar. Después de la lectura, Maya se quedó a ayudarme a levantar la mesa. No hablamos mucho. Solo doblamos servilletas, enjuagamos los platos. Y dejamos que el silencio se acomodara entre nosotras. Serví más té en 2 tacitas. No hacían juego, pero ambas estaban enteras. Maya me miró como si fuera a decir algo. Pero solo sonrió. Cuando escribí ese artículo, dijo. Pensé que la gente se me iba a echar encima. Pero lo que me sorprendió fue la cantidad de personas que me escribieron para darme las gracias. Asentí. Una mujer de Montana, continuó, me dijo. Pensé que era la única que se sentía invisible. No sabía si sentirme triste o aliviada. Nosotras, las madres silenciosas, nunca estuvimos solas. Solo estábamos dispersas. Cada una de nosotras sentada al borde de una mesa. Pensando que algún día la paciencia sería entendida. No todos me traicionaron. Y no todos necesitan mi perdón. Caleb, el niño que un día me tomó la mano en la parada del camión. Había crecido y elegido quedarse en la luz. Maya, la exalumna que una vez me mandaba postales desde Nueva York. Se convirtió en la voz de quienes nunca fueron escuchadas. Clare. Franklin. Nathan. Ya no digo sus nombres. No por enojo, sino porque ya no lo necesito. No necesito estar en sus vidas para sentirme completo en la mía. Esa tarde, quité el polvo del librero y acomodé fotos viejas. Algunas las guardé, otras decidí dejarlas a la vista. Ahora, todo en la casa del lago fue elegido por mí. Sobre la mesa tenía un diario de piel que compré el año pasado. La primera página seguía en blanco. Lo abrí y escribí una sola línea. Hoy empiezo a vivir sin pedir permiso.
No fue un inicio escandaloso, pero bastó para saber que ya no necesito un lugar en la mesa de alguien más para sentir que pertenezco. Apagué la radio. Ya no necesitaba canciones viejas para llenar el silencio. Puse la tetera en una charola de madera, doblé una cobijita ligera y salí al porche. El pey ya se había enfriado. La brisa rozaba el lago y entraba por la ventana que había dejado abierta desde la mañana. Me senté en el sillón viejo junto a la ventana, mirando hacia el agua. La luz del atardecer se deslizaba sobre mi manga. Ningún teléfono sonó. Nadie llamó. Y me sentí en paz. Hay cenas que uno pasa todo el día cocinando. Solo para darse cuenta de que no hay un lugar para ti en la mesa. Yo solía creer que sacrificarse era amar. Que si me quedaba callada el tiempo suficiente, algún día lo entenderían. Pero aprendí que si tú no te das valor, ni siquiera los que más te quieren te lo darán. Como un sillón viejo que una vez mantuvo caliente la casa durante todo un invierno. Pero que, cuando ya no se siente el frío, queda olvidado, hecho a un lado en silencio. Si esta historia toca algo dentro de ti, tómate un momento para mirar a tu alrededor.